Dialogamos con el doctor José Galo Díaz Granados Martínez Samario, médico cirujano, especialista en cirugía general, especialista en cirugía vascular periférica y medicina laboral. Con más de 30 años de experiencia, nos da su concepto sobre la intervención de las EPS Sanitas y la nueva EPS y la situación en general de la salud de los colombianos y cuál sería el paso a seguir. Aremilda, buenos días. Buenos días a toda la audiencia que nos va a escuchar. La idea es que los mecanismos de intervención se hacen por malos manejos administrativos de las entidades. Esa es la base. En el caso concreto de lo que se sabe de Sanitas y de la nueva EPS, según lo que han dicho los del gobierno, es básicamente que hay algunos dineros que deberían ser invertidos en la salud, que por algún motivo no lo invirtieron en donde debían. El tema ahí final es que ellas tienen un problema de fondo económico que no está derivado solamente de esa parte, sino que tiene un fondo culpable que son el Ministerio de Salud y los gobiernos. La razón en este gobierno, que creo que es de las más importantes, es que se le insistió de muchas maneras que la UPC, o sea, la unidad per cápita que se paga por cada persona afiliada a un sistema de salud o afiliada a una EP, al sistema de salud a través de una EPS, se le paga a esa EPS un dinero y que ese dinero no estaba siendo suficiente para cubrir los gastos de funcionamiento y de la prestación de los servicios. Las razones: la mayor demanda de medicamentos y de estudios complementarios. La razón, el hecho de que han cambiado los índices de precios al consumidor con un reajuste en los costos, no solamente para las IPS, sino para las EPS, sino para las IPS en general, que son las unidades prestadoras del servicio, no las promotoras del servicio, que son las EPS, sino las prestadoras del servicio. Y ese incremento no está compensado en la UPC. Pero además de eso, tienen un lastre con enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas y la famosa tutela que ha llevado básicamente a que esas entidades tengan que gastarse sus reservas económicas y han prendido las alarmas en una forma importante. Si las intervienen, perfecto que las intervengan, pero mientras no se reajuste el valor de la UPC y no se reconozca el pago de la deuda que se tenía basado en los gastos de las enfermedades huérfanas o las de alto costo o las tutelas, no se va a arreglar el problema. Pueden poner a quien quieran que no van a arreglar el problema. Con un agravante. Ahora no solamente son los que no colocaron el dinero para que eso se resolviera, sino que tienen que asumir la responsabilidad de que ese servicio no se preste. Porque el problema es que las EPS no prestan el servicio. El servicio lo prestan son las IPS. Lo que el gobierno viene diciendo, y eso me parece que es razonable, que es quieren girar directamente. Quieren dejar a las EPS como intermediarias del proceso. Las EPS están diciendo, listo, nosotros seguimos siendo intermediarias del proceso y ustedes pagan directamente, pero revisemos las tarifas, porque es que yo no puedo contratar con alguien o hacerme responsable de la atención de alguien si la IPS
no quiere contratar conmigo porque le parece que lo que le estoy pagando no es suficiente para cubrir los costos de la atención que me va a prestar. Ese es todo el proceso. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis en esto de la intervención. El problema histórico del país es la Colombia profunda de la cual habla el gobierno Petro. Ese es el problema histórico del país. Porque es que sí, la persona vive en un lugar remoto del departamento del Magdalena. Lo tienen afiliado a un sistema de salud, llámese del nombre que lo quieran poner, pero en el sitio donde lo afiliaron, o sea, en el pueblo donde vive o en la Colombia profunda donde vive, no viven médicos, no viven auxiliares, no hay exámenes de laboratorio, no hay radiografías, no hay salas de cirugía, no hay salas de atención de partos, no hay salas de hidratación. Y simple y llanamente le dicen que se tiene que afiliar a un sistema, pero para poder lograr una atención tienen a veces que pagar muchísimo más por el transporte y llegar a un sitio para que lo atiendan y de pronto llevarse la sorpresa de que como esa cita se la dieron con tanta anticipación, ya esa IPS no presta servicios. Entonces yo lo que creo es que el diseño de la estrategia de llegar a la Colombia profunda está completamente equivocado. De nada te sirve que tú hagas un hospital en Pijiño del Carmen si en 40 kilómetros a la redonda o 50 kilómetros a la redonda de Pijiño del Carmen, con terreno destapado, que me perdonen la gente de Pijiño del Carmen, que es un ejemplo, con terreno destapado no vive un médico especialista. No tiene forma de llegar un médico especialista. ¿De qué sirve que lo construyan? O sea, no tiene ningún sentido construir una sede. ¿Qué ha terminado pasando? Listo. El médico se gradúa de médico, se gradúa de especialista y requiere unos servicios colaterales para poder garantizar su atención. Si tú no estás en un medio en el cual esos servicios colaterales te los pueda garantizar la atención del paciente, ¿de qué te sirve hacer la atención del paciente en tu consultorio? Tú le dices al paciente que tiene una apendicitis y hay que operarlo. El tipo tiene que coger la misma carretera y salir, independientemente de si lo operan o no lo operan. Pero tiene que irse porque es que el médico no lo va a poder operar en su consultorio, no tiene fórmula. Pero visto desde otro punto de vista, no hay un estímulo real ni un programa del gobierno que nos lleve a que los médicos quieran irse a vivir al área rural. Te puedo dar 4 ejemplos claros. El primero, no hay un buen sistema de educación para que los hijos de los profesionales, normalmente los profesionales con una especialidad ya tienen hijos, pero que los hijos de los profesionales lleguen a un pueblo de eso y no hay un buen sistema de salud, de educación. ¿Dónde los ponen? ¿En qué colegio? 2, no hay un estímulo económico diferencial del campo con la ciudad para que el tipo sienta que debe someter a la familia a un sacrificio de tipo limitaciones en virtud a que está haciendo un ahorro para un mejor futuro de los hijos. No hay, además de eso, un buen sistema de acueducto, ni un buen sistema de alcantarillado. No hay ni siquiera un buen sistema de acceso a las zonas. Pero el más grave de todos es que no hay una dotación que permita que el tipo pueda desarrollar lo que estudió. O sea, ¿de qué te sirve a ti decirme, oye, me tengo un anestesiólogo especialista en cirugía cardiovascular y lo voy a mandar, por decirte algo, a cualquier pueblo del departamento del Magdalena donde no hay condiciones para hacer una cirugía cardiovascular? O sea, de pronto te podría decir,
podemos improvisar inclusive hasta una sala de cirugía para operar un apéndice, pero operar una cirugía del corazón, cero. Igual tengo que decirte, es como cuando me consultaron por las unidades de cuidados intensivos, un alcalde del departamento me dijo, ya conseguí 8 ventiladores. Y yo, listo, ya conseguiste los 8 ventiladores. Y los anexos de los 8 ventiladores, que son las camas, que son los dosificadores, que son las cánulas, que son la alimentación parenteral. Ya conseguiste que tienes que poner una enfermera especialista, un auxiliar de enfermería que sepa de cuidados intensivos cada 2 camas, y tienes que garantizarte los 4 turnos, o sea, 3 turnos completos y un turno de descanso. Ya conseguiste el intensivista que se va a mudar para el pueblo tuyo para atenderlos. Y entonces me dijo, no, ¿y eso cuánto me vale? Si te vale tanta plata, que tener los 4 ventiladores te sale mejor venderlos y conseguirte un par de ambulancias para que cada vez que alguien se enferme de COVID lo saques del pueblo y evita que el resto se contagie. Porque no es solamente pensar en que vamos a dotar de entidades hospitalarias o de clínicas para atención, sino que si tenemos o no el capital humano que se necesita, o si hemos hecho algún tipo de política que permita implementar el capital humano en las áreas rurales del país, en la Colombia profunda. Si podemos hablar de la Colombia profunda de este gobierno, desde mi punto de vista, debería existir otro tipo de política. Es decir, sí señor, si usted es una EPS y tiene afiliados de 1 a 500 usuarios, usted tiene que garantizarle una oficina 24 horas, un sistema de transporte para trasladar al afiliado y de alguna forma, ¿no es cierto?, garantizar de que el tipo va a tener condiciones para ser llevado a tiempo a recibir atención médica. Pero eso no existe. Pero digamos que superamos el tema de los 500 afiliados porque era obligatorio que las personas del pueblo o de la zona se afilien al sistema de salud. Entonces decirle a la EPS, sí, si usted tiene de 501 a 5.000 afiliados, usted tiene que garantizar un servicio básico primario de urgencias con un médico general, con laboratorio, con rayos X, con hidratación y con una sala de partos. Y un servicio de transporte para que todo lo que se piense que se puede complicar sea remitido a una unidad en cadena de mayor complejidad. Si usted tiene de 5.001 a 20.000 usuarios, usted tiene que garantizar que en ese sitio debe haber por lo menos las especialidades básicas. Y dejar que la gente puedan hacer ofertas para que la gente se sienta estimulada a ir a esas zonas a vivir. Habrá gente que no, porque ya no irá a esa zona, pero habrá gente o muy joven o muy vieja que decida que es mejor irse a vivir a un pueblo con la tranquilidad de la vivir en un pueblo, y ya eso obligaría a que las EPS deben necesariamente tener centros de atención con dotación adecuada, y ahí sí permitirle a la Supersalud que vaya y los intervenga si no cumplen con el mandato de prestar el servicio. Pero mientras lo miren desde el punto de vista económico, no somos nada, cero. Dime cuál es el estímulo de irse a hacer consulta hoy a un pueblo alejado del departamento del Magdalena, cuando me pagan lo mismo si estoy sentado en mi escritorio a 10 cuadras de mi casa y con servicio de luz, agua, transporte. O sea, dime cuál es el estímulo para eso. Así. ¿Cuáles serían esos 3 puntos importantes que debería tener el gobierno para que todo esto que ustedes se ha planteado se pueda dar? Primero, yo creo
que el gobierno debe dejar trabajar centralizadamente. Segundo, yo creo que las entidades hospitalarias y de educación deberían ser entregadas a los alcaldes de los municipios. Porque uno de los grandes problemas que hay es que como la salud la centralizaron en las gobernaciones y las gobernaciones están centralizadas con el ministerio, no hay responsabilidad. El alcalde cuando le dicen, óyeme, el hospital o lo que llaman centro de salud no tiene dotación, el tipo dice que eso no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad de la gobernación. Porque todos están centralizados hacia la gobernación. El mismo problema de los educadores, de los educadores no, de los preparadores intelectuales de los muchachos, porque educadores son los papás en la casa. Ellos no son educadores, ellos son profesores. Los profesores son preparadores intelectuales de la juventud. Entonces, la gobernación tiene un poco de colegios departamentales, que es una forma de hacer política en todo el departamento del Magdalena, y no se lo entrega a los alcaldes para que el alcalde sea responsable de que la gente que lo eligió tenga la posibilidad de una mejor educación. Mientras lo centralicen, ¿qué le importa al secretario de educación de turno si hay un buen profesor o no en el pueblo? Al que sí le importa si hay un buen profesor o no en el pueblo son a 3 personas: a los funcionarios de la alcaldía, entre ellos el alcalde, a los papás y a los alumnos. Así de sencillo. Lo mismo pasa con la salud. ¿A quién le importa si hay un buen centro de salud que tenga la dotación necesaria? Digamos que no lo hace por el pueblo, lo hace por él mismo. Todos los alcaldes son gente mayor de cierta edad con factores de riesgo cardiovascular importantes. ¿A quién le interesa que el pueblo tenga por lo menos las condiciones básicas para recibir una atención? ¿A quién le interesa? Al alcalde, porque el primer que está a riesgo es él. Al comisionado de policía, al intendente de policía o al coronel o al comandante de policía. ¿Por qué? Porque el que tiene posibilidad de recibir una herida por arma de fuego es él. Al mismo ganadero de la región, que por efecto de su labor es el que tiene más riesgo de ser embestido por un animal o picado por una culebra, es él. ¿A quién le interesa que eso funcione? A él. Lo que hay que hacer es crearle conciencia, decirle, oiga, ¿sabe qué? Nosotros queremos hacer una unidad hospitalaria, no porque estamos pensando en resolverle el problema al resto, que eso se va a resolver, sino porque los primeros que van a salir beneficiados son ellos. ¿A quién le interesa que sus trabajadores tengan buena salud? Los dueños de la finca, en las regiones. Es que hay que pensar en que tú tienes un trabajador que está con menos riesgo si sabe que su señora va a recibir una buena atención en un buen centro asistencial. O sea, no tiene ningún sentido que no lo hagan. No le encuentro un sentido que no lo hagan. Y hablar de la Colombia profunda a la que no llega a nadie es muy fácil. Lo que hay que hacer son medidas que mejoren las condiciones esas y de pronto simples, tan simples como lo que yo te acabo de decir. Ahora, el problema hoy es de egos. El gobierno no cree que ninguna idea que no salga de su Sanedrín es buena. Y si es buena, hay que dañarla. Absurdo. Absurdo. Pero es lo que estamos viviendo. Pero para concretarte, por último, la idea de las EPS y de las IPS. Mire, la Supersalud históricamente no ha velado por un buen funcionamiento desde el punto de vista profesional. Lo único que ha velado como funcionamiento es desde el punto de vista económico. Y yo creo que lo primero que debería hacer este país
es preguntarle a los agentes de control si tienen unidades especializadas en salud, para que puedan juzgar con conocimiento científico lo que se está haciendo mal en este país. Pero en este país, ni siquiera la Fiscalía tiene una unidad médica especializada para consultar o por lo menos para investigar los casos que se presentan que tienen algún tipo de relación con eventos médicos. Todos están sujetos a terceros. Eso no funciona así mismo. Históricamente no funciona, no va a funcionar. Vamos a llevártelo más alto. La Corte Suprema de Justicia no tiene un departamento médico en cual apoyarse. Me puse a investigar, de pronto ya lo tiene y yo estoy desactualizado, pero me puse a investigar y no lo tiene. No tiene un equipo médico nombrado dentro de la Corte con el conocimiento de las diferentes especialidades o uno por cada especialidad para poder apoyarse en las decisiones que son trascendentales en este país desde el punto de vista médico. No tenemos cómo verlo. Y eso nos lleva a que los entes de control tienen una pata chueca. Y eso nos lleva a que entonces tenemos especialistas en investigación que no tienen conocimiento en el área médica. Tenemos abogados legislando en conceptos médicos, contadores legislando en procesos médicos. ¿Por qué te puse ese ejemplo? Hombre, mire, por una razón muy sencilla. Porque cuando uno llega a un consultorio, uno cree que el alma del consultorio es solamente el médico y la instalación de él ahí. Eso lleva una serie de aristas que alguien tiene que explicar que existen. Yo pago arriendo por mi consultorio. Sí, me explico. Eso no quiere decir que la plata de la salud la estoy desviando al arriendo. Si tú tienes una IPS o tienes una EPS y tienes que alquilar sedes para poder montar las oficinas que se van a atender a los usuarios, no quiere decir que se están robando la plata con un alquiler. Eso no tiene sentido. No me lo digas. Porque es que yo en ese caso me tocaría decirte cuál es el nivel de preparación de la persona que están colocando a hacer la investigación. Es como si yo te dijera, oye, pero es que, fíjate, la papelería no hace parte del proceso médico. Y dice, sí, claro, para mí es sumamente importante. Porque es que si no hay una papelería adecuada que garantice la prestación del servicio, ¿cómo lo envías? No, es que el Internet están desviando la plata de las GPS a Internet. No. Es que las GPS tienen que estar conectados con el país, porque siempre que atienden a un usuario en cualquier IPS, tienen que llamar a la central de la EPS para preguntarle si realmente el tipo tiene derechos y si tiene autorizaciones para poder prestarle la atención. Es que la gente no se presenta con la cédula en un consultorio y le dice yo vengo para que me hagan una consulta. Te vas a la consulta. Sí, señor, usted trae una orden de su EPS y yo tengo como IPS que llamar a la EPS y conectarme a través de internet. Entonces no me puede salir a mí con que me va a salir el Supersalud con que están desviando dinero de la salud para arriendo de locales. Óigame, manéjenlo como la tecnología lo exige, como oficinas. Manéjenlo como que necesitan computadores. Comiencen a ver cuánta plata se va en todo ese proceso que tienen hasta ahí. O sea, sí, o sea que la EPS no puede contratar secretarias, porque eso ya no es manejo de inversión en salud. Solamente puede contratar médicos y contratar servicios en IPS. No. Las EPS necesitan todo un andamiaje que requiere mucho dinero y que la Supersalud, en mi concepto, no lo está haciendo ver bien.
Ahora, finalizando este concepto, hay un problema grave. El problema grave es que están congestionando de tal manera los servicios de salud y desestimulando la preparación médica, que hoy en día conseguir una cita con especialistas se ha vuelto un calvario para los afiliados. Y eso tiene su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? No hay suficientes especialistas en el país. No los hay. Y no se resuelve el problema preparando más especialistas. Se resuelve el problema de dos formas en mi concepto. La primera, creándole conciencia al afiliado de una EPS de la atención médica que debe recibir, para que el que no necesita realmente una consulta no la use. Y dos, obligando a que la gente tenga que pagar parte de su atención, porque desafortunadamente la gente llega y como no les cuesta nada, no le importa hacer la vuelta y perderle el tiempo, que es valioso, no desde el punto de vista del profesional, porque el profesional igual está prestando su servicio, es valioso para alguien más que realmente sí necesita el servicio. Y ahí es donde estamos fallando. Ahí es donde tenemos un evento que no vamos a poder poner de acuerdo. Pero lo peor de todo es que la gente que sale a protestar en contra de ese tipo de reformas que está tratando de implementar el gobierno, que no implica sino solo manejar el dinero y no garantizar el servicio. Desde mi punto de vista, puede que yo esté equivocado, yo no tengo el beneficio para recibir la crítica sobre eso, pero mucha gente va a salir perjudicada. Mucha gente va a salir perjudicada porque ya no hay forma de garantizarle a la IPS sus pagos. Entonces ella prefiere no atender a perder su plata, su tiempo y su servicio. O dejar de usar su servicio en un paciente que de pronto sí va a pagarle el servicio que está prestando. Con un agravante. Yo creo que todos los médicos debemos trabajar con ética, pero toda la población, incluido el Estado, que a veces parece que no fuera la población, debe entender que los médicos viven de su trabajo. Que si no cobran su trabajo, no pueden vivir, no pueden garantizarse la salud, no pueden garantizarse la comida, no pueden garantizarse el arriendo, no se puede garantizar el pago de los servicios, no pueden garantizar el bienestar de su familia. Que tiene que haber una entidad del Estado que controle a los médicos deshonestos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Pero también tiene que entender el Estado que de eso es que viven los médicos. Y tenemos que ver cómo mejoramos cada día. Completamente de acuerdo. Pero el proceso no lo resuelve, ni las intervenciones, porque ya tenemos una mala experiencia con Salucó, en la cual la intervinieron, la quebraron y no le respondieron a los trabajadores por eso. Y si respondieron, respondieron parcialmente. Y luego de la liquidación, la entregaron a otra entidad en la contratación y fue peor. Entonces, eso no es una experiencia buena, una experiencia creada por la Supersalud. Y la última parte de eso es, mire, un homicida no es solamente el que pone un arma, sino como el que favorece con una acción la muerte de otra persona. Mírenlo como lo quieran ver. Y lo que yo creo, es que de pronto la gente que está sentada en Bogotá, hablando del tema,
gente que al final del juego tiene el recurso para gastárselo en la salud, que la gente de muy bajos recursos no tiene. Pero que el Estado con esa actitud no se lo está garantizando. Si no, revisemos cuántas tutelas hay de salud en el país. Eso no quiere decir sino dos cosas. O son insuficientes los servicios que están ofreciendo, o son inadecuadas las exigencias que está haciendo la gente. Pero esas decisiones, de si son insuficientes o si son inadecuadas las exigencias, debería emitir el concepto un profesional especializado en la materia y no un juez que está tratando de entender una historia clínica de un paciente que de pronto hasta tiene la razón, pero como se malinterpretó porque no se entendió, paga las consecuencias con la vida. Eso no tiene sentido. Alemilde, mire, hay una frase muy importante que yo alguna vez le di a usted en el 2002 con Mediport. No sé si usted se acuerda de cuando creamos Mediport. Cuando yo creé Mediport, lo creé con la idea de que había un grupo de profesionales con sentido social. Los identificamos los pacientes y le damos las consultas más económicas y le damos los controles más económicos y conseguimos que algunos exámenes de laboratorio y algunas clínicas los atendieran a unos costos más razonables cuando no lograban que sus EPS, por decir algo entre comillas, los remitieran a tiempo. Esa frase que yo creé en esa época, y se la dije a usted, se la dije a varios periodistas, es una frase que hoy tiene mucho eco, que se llama: el tiempo en salud es vida. Si tú necesitas 1 litro de sangre, necesitas 2 unidades de sangre, y no las tienes en el momento en que realmente las necesitas, al día siguiente pueden parquear un furgón con 1000 unidades de sangre, ya no te van a servir porque ya tú no estás para poderlas aprovechar. La atención tiene que ser cuando realmente la vas a necesitar y cuando realmente te va a servir. Porque si no, no tienes nada. Mira, yo siempre me remito en esto a los pacientes de las unidades renales. Cuando yo me gradué en 1985 en Santa Marta había una sola unidad renal. Y a esa unidad renal asistían 3 pacientes. Y esos 3 pacientes eran de un nefrólogo que acaba de llegar, yo era médico general, de un nefrólogo que acaba de llegar, y eran todos del Seguro Social. Porque los costos interdiarios del servicio de la unidad renal eran tan altos que la única entidad que tenía para pagarlos era el Seguro Social. Hoy tú vas a una unidad renal, toda está llena. Todo está llena. Es más, para conseguir un turno en una unidad renal es realmente un logro importante. Y cada diálisis vale 1.400.000 pesos, 1.480.000, no sé, 1.500.000 pesos. Vamos a dar un ejemplo grotesco, 1.500.000 pesos. ¿Tú crees que un trabajador con un salario básico mensual puede pagarse las 12 a 14 diálisis que necesita en un mes? ¿Puede pagarse los medicamentos que se necesitan? ¿Puede siquiera pensar en que se está garantizando la vida con lo que le están haciendo? No, Alemilde. Ese es de los beneficios del sistema. Un trabajador no necesita estar ni siquiera en un salario básico mensual, es del CISBEN. Consiguió que un
un médico le hiciera la atención y determinaron que tiene una insuficiencia renal y necesita un nefrólogo. Se afilia al sistema y a las 24 horas está afiliado al sistema, tiene derecho a todo como colombiano, a todo, Aremilde, hasta el transporte de su casa a la unidad renal. ¿Por qué no hablan de eso? Eso no habla nadie. Todo el mundo habla del servicio que no le prestaron, del servicio que pidió una cita y no había, del servicio de que fui a buscar una medicina y no había. O sea, nadie habla de eso. Nadie habla de la cirugía de corazón. Yo recuerdo una anécdota increíble. Yo recuerdo una señora que me habló mal de todo el mundo. Con decirle que me dijo a mí me insultó en el consultorio. Yo le dije, mire, doña, no cargue el consultorio de mala energía, vamos a hacer algo por usted y por mí. Déjeme que yo le examine, ya tengo la parte inicial de la historia, déjeme que le examine y hablamos. Cuando le examiné me di cuenta que tenía puesto en el pecho un marcapaso bicameral que, vale, yo creo que con la instalación y los servicios médicos y todo eso está por alrededor de como 200 millones de pesos. Entonces yo le pregunté a la señora, ¿usted qué hace? Digo, yo, doctor, tengo un puesto de venta de tienda, de productos, una tienda, de verduras. Y me dio hasta la dirección. Le dije, señora, ¿usted sabe cuánto vale el marcapaso que tiene puesto ahí? Eso cuando se lo colocaron, que no me lo dijo al principio. No, eso me lo colocaron hace 3 años. Si usted sabe cuánto vale ese marcapaso. ¿Usted sabe cuánto vale colocar ese marcapaso? No, a mí me lo colocaron y ya. Le dije, es precisamente porque usted no sabe lo que vale eso, que usted habla tan mal de todo el mundo. Yo le aseguro, y no le dije el precio, yo le aseguro que si usted tuviera que reunir 10 parientes de su familia para comprarle ese marcapaso para salvarle la vida, como pasaba antes de la ley de 1991, ya la hubieran enterrado. Y no quiero poner su caso porque sea malo, sino porque es el nivel de grado de inconsciencia de lo beneficioso del sistema hoy, de lo oportuno del sistema hoy, de la frase aquella de el tiempo en salud es vida. Ojalá mucha gente que escuche esta charla no termine agarrando las cosas por el lado malo como siempre se agarra, sino que la agarre por el lado bueno, que piensen que lo que queremos al final del asunto es un mejor sistema, porque además véanme como egoísta. Yo no estoy pensando en el resto, estoy pensando también en mí. Yo no soy una gente joven. Ya de aquí para adelante ya yo no llego a las fiestas a ver cuántos rones sirven en la fiesta y no a conversar de quién está tomando pastillas de la hipertensión, que tenga alguna ahí que me preste para tomarme, porque se me olvidó tomarme la pastilla cuando llegué a la fiesta. ¿Sí? Porque iba para la fiesta. O sea, jocosamente hablando, no solamente para ellos, es para mí también, que así es como se debe manejar el sistema, pensando en que hey, a mí no me gustaría que me trataran mal, a mí no me gustaría que el sistema fallara, ni para ellos, ni para mí, ni para ninguno de los de mi familia, porque es que cuando tú ayudas a que el sistema se reviente y tú crees que no tienes la posibilidad de ser la próxima víctima, no te equivoques. No te equivoques. Vamos a ponerte un caso sencillo. Carretera de aquí para Bogotá. Camino en cualquier vereda de esas donde el alcalde no dé garantía de salud. No hablamos de educación, del resto, no garantía de salud. Y no hay nada del centro de atención. Hey, ¿sabes por qué se murió? Porque no había un tubo orotraqueal ni un equipo de intubación, que lo que vale hoy
comercialmente hablando son 18.000 pesos. No lo hacemos por el resto, lo hacemos por nosotros, por todos, porque con una carretera y tiene cualquier tipo de posibilidad de sufrir un accidente del camino y reciba la atención adecuada. Ojalá mucha gente lo coja por el lado bueno, lo vean como una actitud positiva en lo que podemos hacer fácilmente, que nos ayudaría a cambiar las reglas del juego para todos, y lo hagan. Haré mil de gracias. No, gracias a usted, doctor José Galo Díaz Granados, por toda esta información, y sé de que con toda esta información que usted nos ha dado, ya tenemos una visión muy diferente de la situación de nuestra salud en nuestro país. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los invito para que puedan compartir este diálogo tan interesante, porque por falta de conocimiento nos equivocamos y ya está bueno. No podemos equivocarnos, así que adelante con estos planteamientos, y que es bien para todos, no solamente para el pueblo, sino también para los que sirven, los que prestan la salud a todos los colombianos.